Pero vamos a hablar con una persona que sabe mucho de medicina y de salud de la provincia de Buenos Aires, un gran amigo, un gran compañero, un gran médico, que es el doctor Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal, Donato? Buenos días. Bien, tuve que hacer la aclaración de esto, discúlpame que me tomé unos segundos, pero porque hay, me parece, por parte de muchos colegas, una interpretación así maliciosa de lo que dijo el presidente, y hicieron de eso Sí, y hay que salir a aclarar a cada rato porque ni entendí una manera descarada. Yo, mira, en estos momentos estoy escuchando más bien leyendo un tuit del intendente de La Plata. Yo digo, tanto caradurismo no se puede entender, porque uno puede ser un poco caradura en política, sí, ponele, pero la verdad que tanto es imposible. Diciendo que no le habíamos informado que en La Plata había un aumento de casos, y que ayer por tweet se enteró de que había la variante Manaus. La verdad que la cantidad de reuniones y avisos públicos pidiéndole al intendente de La Plata que mostró todo el tiempo un negacionismo absoluto, diciéndole que le aumentaban los casos en forma abrupta, que los hospitales estaban llenos, y que era probable que entre una de las causas fuera que estuvieran las nuevas variantes, pero no lo sabíamos todavía hasta que ayer el informe del Proyecto País nos da cuenta que el 74%. 74, altísimo, 74 en La Plata, sí, sobre la muestra que se hace en La Plata, 74 son Manaus, 74% de los casos de personas que no tienen ningún antecedente de viaje al exterior ni contacto estrecho con algún viajero del exterior. O sea, que bien comunitario. Es decir, comunitario, y se veía venir, pero faltaba constatarlo. Y sale a decir que se entera por Twitter. La verdad es que digo yo, el negacionismo de esta gente que incluso hablando te dicen, no, pero yo tengo que hacer un poco de política con esto de las clases para mi electorado, que yo, te lo reconocen, y después salen diciendo estas cosas. Y la verdad, acompañados por un coro de medios que ya sabemos para qué juegan para lograr el caos, aunque este caos y la saturación del sistema implique muerte, no les importa nada, porque además forman parte de medios que ya tienen una historia en ese sentido, es decir, que uno no se sorprende de que hayan jugado siempre a estas posturas que llevan desgraciadamente a propiciar situaciones que son nefastas para nuestro pueblo. Pero bueno, te enoja a veces, te cansa, pero hay que mantener la calma, porque lo que el presidente todo el tiempo agradecido al personal de salud, todo el tiempo, y obviamente todos sabemos lo que quiso decir cuando dijo que el sistema se relajó. Claro. Obviamente nosotros teníamos un montón de modulares abiertos con camas latentes durante el verano porque no teníamos demanda, entonces no las íbamos a tener abiertas, nos sobraban las camas que teníamos normales, con los cuales ahora en estos últimos 15 días las estamos reactivando a todas, pero obviamente uno no iba a mantener una estructura sin trabajar de camas de terapia intensiva todo el tiempo funcionando. Esto es así en todo el mundo, vos lo sabés bien, has administrado hospitales. Sí, es así. Pero aparte, bueno, hay una es como que están, yo tengo la sensación que están a la expectativa de la canallada, ¿no? Digamos, están esperando una coma para de eso hacer, a partir de los medios, como operadores políticos de los medios de comunicación, difamar y decir cualquier cosa. Y uno tiene que salir, y el gobierno y todos los que pensamos de una forma tenemos que salir a explicar lo que la verdad que habría que estar discutiendo otra cosa, más que eso, estar viendo cómo hacemos entre todos para que la circulación disminuya y no estar haciendo aclaraciones que no hacen falta. Sí, vos fíjate que los otros días en uno de los reportajes que me hacen a diario me preguntan, empiezan el reportaje diciendo por una chica que truchó, que falsificó, se anotó como personal de salud porque había trabajado en un área vinculada a la salud, pero ya no estaba más, falsificó
una acreditación de que era personal de salud, ya tiene su juicio penal correspondiente y todo, y empieza preguntándome por ese caso, ¿no? Entonces yo le contesté que era la única pregunta que le iba a contestar sobre periodismo sensacionalista, que después fuéramos a los temas importantes. Entonces me dice, ¿por qué? Y porque llevamos aplicadas 1.500.000 dosis prácticamente, y vos me hablás de una que se coló fraguando como que esa fuera la noticia. La verdad que la noticia es que tenés que hacer primero, es decir, se han vacunado 1.500.000 aplicaciones de vacunas, 1.000.000, casi 200.000 vacunados, y después decirme, che, ¿pasa algo en todo caso si te interesa con alguna persona? Y yo te digo, sí, ya tiene juicio penal y se terminó la noticia. Claro, claro. Y vos transformar en la noticia una. Y me dice, entonces el sistema no es seguro. Y digo, mira, es más seguro que el sistema de la NASA para mandar un cohete a la Luna o a Marte. Es decir, se te puede colar, según lo que nos da hasta ahora, uno cada 300.000, cada 400.000. Imagínate que hay mucha más posibilidad que fracase un viaje de una nave espacial súper preparada que esto, o que cualquier sistema informático que protege los bancos, la seguridad bancaria. Es decir, no están todo el tiempo con eso, pero la verdad es que también tampoco es bueno alimentarle la agenda, ¿no? Sí, absolutamente. Yo te quería preguntar, Daniel, ¿cuál es la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires en este momento? Y es muy preocupante porque tenemos un crecimiento que prácticamente tomaba una velocidad casi exponencial. Vamos a ver cómo termina esta semana. Tenemos la esperanza que con las primeras medidas que se tomaron ya empecemos a ver algún tipo de descenso, y con las medidas que se han tomado a partir del viernes, en los próximos 15 días, un poco de descenso. Siempre aclarando que es descenso de la velocidad de crecimiento, claro. Descenso de casos, claro. Ojalá, pero no. Claro. Lo que sí vamos a notar es muy probablemente, y eso quizá lo estamos viendo estos últimos 3 días, una desaceleración del crecimiento. Es decir, si subíamos semanas contra semanas, comparando día contra día, 2.000-3.000 casos por semana más a la semana siguiente, ahora podríamos estar bajando una cantidad menor. Vamos a ver cómo termina hoy, pero eso sería la primera noticia. Si se siguen dando los datos que estamos observando, probablemente empecemos a ver una desaceleración del crecimiento. Si eso se da y seguimos vacunando hasta 100.000 personas por día, llegamos a vacunar 100.500 personas en un día, el día pico, pero tenemos capacidad para un poco más, podemos vacunar 110, 115.000 por día. Si siguen llegando las vacunas y logramos ya esta semana proteger a todos los mayores de 70 registrados, que son casi el 95% de la población teórica. ¿Cuándo va a ser eso? Hacia fines de esta semana ya tenemos bien. Todos los mayores de 70 vacunados, bien. Y vamos a estar llegando a un número muy importante también de los entre 60 y 70 con comorbilidades. Claro. Y también avanzar un poco entre otros grupos, si es que siguen llegando más las vacunas. Pero es una carrera contra la velocidad de propagación del virus. ¿Por qué? Porque se nos están dando casos que la gente se vacuna pero se contagia al día siguiente. Claro, y entonces sabemos que esa vacuna no le va a hacer efecto. Por eso es importantísimo cuidarse en estos días enormemente, sobre todo todos, pero aquel que se vacunó, no confiarse, claro. Y esperar los 21 días para seguir con los cuidados, pero ya un poco más tranquilo. Claro, porque tuvo impacto, quiero decirlo con respeto, pero el caso Mauro Viale, digamos, lo digo con respeto, tuvo un impacto en la confianza de mucha gente, y también en los que quieren desacreditar las vacunas, ¿no? Y la vacunación, que dijeron, ves, se vacunó y al final la vacuna le produjo COVID, y hay que aclararlo que no es así. Digamos que lo que le pasó seguramente a Mauro Viale fue que tenía COVID previamente, se vacunó y tuvo la evolución de la enfermedad, digamos que a los 2 días de haberse vacunado. Exactamente, y es lo mismo que les pasó a Chile, que incluso claro. Usa una vacuna que tiene menor efectividad que la que usamos nosotros, que todas las que usamos nosotros, pero aún así, claro, la Sinovac, pero aún así, el problema es que ya tenían una enorme masa de contagios y de gente que se iba a vacunar y se contagiaba a los 2 o 3 días, con lo cual
no le pueden sacar el jugo a la vacuna, porque le llega la enfermedad antes que la vacuna, que los anticuerpos que produce la vacuna. Entonces, eso uno decía, pero ¿cómo? Chile, por más que sea un porcentaje menor de eficacia, ¿por qué tantos casos que le satura el sistema si vacunaron el 40% de la población? Y porque les pasó eso. Por eso la necesidad de frenar a tiempo, no como Chile, que empezó a poner las medidas muy duras cuando ya tenían explotado la cantidad de casos. Claro, claro. ¿Y cómo estamos con la ocupación de camas de clínica médica y que son de Mirá, estamos en el sector público en un 74%, creciendo 2% por día. Imagínate vos que en una semana entre el sector público y privado se ocuparon 357 camas más de terapia por COVID. Eso es decir, terapia, ¿no? 74% de terapia. Sí. Nosotros teníamos un stock de camas libres casi de 1.300 cuando empezó esta ola, poquito menos, y ya estamos con 800 camas. Y se han consumido en estos pocos días 500 camas entre las altas y las bajas, a los que ingresan y los que egresan, y la verdad que el ritmo es enorme. Y por supuesto, como siempre en estos casos, no está, esto estoy hablando de AMBA, ¿no? El interior tiene un poco más tranquilo, pero con algunas ciudades o municipios muy incendiados, sobre todo los conglomerados más grandes, pero también algunas poblaciones pequeñas, como qué sé yo, te digo General Villegas, poblaciones pequeñas que tienen todas sus camas prácticamente ocupadas, habiendo agregado una gran cantidad de camas, la provincia le ha brindado todo el apoyo para equipamiento, etcétera. Así que en el AMBA, que es el lugar obviamente donde siempre hay que tener más cuidado por la inmensa cantidad de población, tenemos un crecimiento muy grande de la ocupación de camas, lo que implica que ya de a ratos tenés hospitales que se saturan hasta que vos los podés ir derivando, porque tenías una cama libre y te llevan 5 pacientes vos sabés cómo es, en una hora, claro. Con criterio de internación, 5, 6, 7 en una mañana, tenés que internarte en la única cama y los otros en el shock room, los otros con apoyo en algún lugar con oxígeno hasta que los vas derivando, la ambulancia buscando el lugar, y entonces es un esfuerzo diario de derivación con el CIES, el sistema nuestro de derivación, todo el día 24 horas derivando pacientes. Entonces ese 74 ya es muy alto, con lo cual lo único que cabía era frenar la escalada de casos. El doctor Noya te quiere hacer una pregunta, un colega. Sí, hola Daniel, Gustavo Noya, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. También creo que hay una variante con esta segunda ola, que la internación se da también en gente más joven, que implica mayor días de internación. Totalmente. Vos fijate que cuando empezó la primera ola llegamos a un promedio de arriba de 14 días los pacientes. Eso fue bajando a 7 días. Producto también de los tratamientos, del plasma, distintos tratamientos que se fueron perfeccionando, los corticoides, el momento de aplicación de cada cosa, bueno, todo lo que se fue logrando. Pero ahora, los pacientes que estamos viendo mayoritariamente son menores de 70 años y menores de 60 años con casos graves. Esto no lo estábamos viendo, y como bien vos decís, ese paciente probablemente esté un mes en terapia. No sabemos cuánto hasta ahora porque todavía recién estamos empezando a internarlos y están internándose. No sabemos la mayoría de ellos cuánto tiempo van a estar para poder establecer un nuevo promedio de lo que y poder calcular por lo tanto cómo va a quedar la progresión de ocupación de camas, porque uno lo va haciendo con ese cálculo, cuántos más o menos promedio están los pacientes y cuántos me van ingresando. Ahora, esto se está estirando mucho, los días de internación se están estirando mucho, y ese es otro de los problemas desde el punto de vista de manejar las camas de terapia, y también te digo, las camas intermedias. Estamos abriendo además hospitales tipo campaña anti-COVID, con capacidad de personal de salud para oxigenar pacientes, pero que esté con sintomatología leve, con derivación rápida si llegan a agravarse su situación. Varios estamos abriendo. Bueno, un esfuerzo fenomenal, 250 camas levantamos de terapia esta semana, vamos a seguir levantando camas de terapia, con el problema siempre del recurso humano,
con la ventaja que los tenemos vacunados, el personal trabaja más tranquilo. Claro, eso es muy importante, porque en Capital no están todavía todo el personal de salud vacunado. No, vos fijate que el estudio que presentamos en estos días, 2 estudios muy demostrativos, la cantidad de casos, no de mortalidad, que prácticamente se redujo a 0 en el personal de salud, pero de los casos de enfermedades, pero que son muy leves en el personal de salud, que llegó a ser del 14%, después del 7%, y ahora estamos en un 0,4. Ah, buenísimo. 0,4%. En Cava era del 6 al 10. En Cava era el claro. número de Cava es del 6 al 10 de personal de salud. Eso es muy importante, el personal trabaja más tranquilo, y claro. Bueno, también por eso nos criticaron mucho, porque decían que habíamos vacunado al personal de salud joven, y obvio, porque ese personal de salud joven y ese vacunador joven va a salvar muchísimas vidas. Le colocamos esa vacuna no solo para protegerlo a él, sino también para que esté todo el tiempo trabajando activo, salvando miles de vidas, colocando decenas de miles de vacunas. Esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? Buscarle siempre alguna cuestión para denostar, cuando estratégicamente es casi como una cuestión de estrategia de guerra. Lo primero que tenés que hacer vos es tener toda tu infantería a full, porque si tu infantería se te cae, no podés cuidar a la población. Y bueno, también nos criticaron, ¿te acordás en ese momento? Claro, claro. Andrómeda. Sí, doctor Royan, le leo una consulta de una médica que es oyente nuestra. Dice, ¿por qué algunas asociaciones médicas tienen políticas de registro tan absurdas como, por ejemplo, que piden que sea hija o hijo de médico, o que me case con un médico de la ciudad, o que viva por más de 10 años en la ciudad? Hay varias cosas que deben rever, actualizar, que el campo de la salud sea más accesible para todos. No sé si lo sabía usted. No. La verdad que es una locura. Bueno, pero ahora nos informamos sobre eso, que se ve que... Sería bueno que después, cuando dejemos de hablar con el doctor Goyan, que la doctora explique, porque es una locura lo que hizo. ¿Lo que dijo o lo que pasa? No, lo que describe es una locura casi del medioevo. Sí. Digamos, sería casi una medieval. Estuvo con nosotros acá la doctora Elena Casco. Es lo bueno, no sé, no la conozco. Contanos cuáles son las expectativas que tienen con respecto a las medidas, digamos. ¿Cuáles son los progresos que se esperan tener? Mirá, el año pasado, después de los primeros 59 días de cuarentena muy rígida, que nos permitió ampliar el sistema de salud, etcétera, que fueron vitales esos primeros 2 meses de cuarentena muy fuerte en un país que recibimos devastado desde todo punto de vista, pero desde la salud. Nosotros teníamos 880 camas de terapia en el sector público de la provincia, las aumentamos a 2.000, en el sector público me refiero, y otro tanto en el sector privado. Es decir, si nosotros no hubiésemos hecho eso, el 1 de julio del año pasado colapsaba el sistema de salud bonaerense. Y quiero decir que colapsar el sistema de salud no es que te falte una cama para un paciente o que tienes que esperar un ratito que lo deriven. Claro. No entra el accidente cerebrovascular, no entra el infarto, no te van a buscar a tu casa con el abdomen agudo y te morís, como pasó en Italia, porque no podés entrar al sistema. El sistema colapsó. Eso es el verdadero colapso. Claro. Hay que distinguir lo que es el colapso del sistema de la saturación de las camas. El colapso es cuando ya el sistema no puede responderte, no al COVID, a ninguna patología. Es muy importante esa aclaración, porque la gente habla de colapso y saturación. Dale. Claro, el sistema puede estar saturado cuando vos tenés las camas muy al límite de utilización, pero todavía podés entrar al hospital. Ahora, el colapso es lo que vimos en Italia. Yo tengo ejemplos de conocidos, fracturados en un chico que se fracturó jugando al fútbol en su departamento 3 semanas para que alguien pasara para tirarle una bolsa con una inyectable de diclofenac para que se le aplicara a él, porque el sistema no podía siquiera ir a un hospital, nadie te iba a buscar, no había una ambulancia para irte a buscar, ni hablar los casos, como te digo, así de casos que pueden ser demorar 1 hora en una ambulancia, es la diferencia entre la vida y la muerte, un infarto agudo de miocardio. Eso es colapso. Y la verdad es que es lo que es la imagen que no queremos ver, la imagen que logramos evitar hasta ahora, pero es la imagen que sí quieren ver algunos, simplemente para sacar rédito político. Sí, y eso es terrible. ¿No? Y eso es terrible. Eso es terrible.
Señor ministro, le habla Nadia de este lado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nadia? Le quiero hacer una pregunta. Estoy pensando en esto de por qué, habiendo el triple de casos que en marzo del año pasado, hay una resistencia tan grande para asumir las medidas que están dando desde el gobierno. Hay una resistencia en un sector muy pequeño, ya lo vimos, las movilizaciones fueron muy flaquitas en participación de gente. Lo que pasa es que tienen mucho ruido mediático. Ponemos 200 personas tocando una cacerolita y que incluso exponen a sus niños llevándolos con carteles y todas esas cosas, que es increíble realmente. Te lo sacan todo el día en cadena nacional y da la sensación que son muchos, pero las encuestas dicen otra cosa. Las encuestas dicen que el 71% de la gente está de acuerdo con las medidas que se han tomado, y que del resto no es que están en desacuerdo. En desacuerdo hay un sector muy minoritario. En el medio hay algunos que dicen que habría que algunas cosas hacer u otras no. La realidad es que cuando se tomaron las medidas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, fueron después de las 20 horas, realmente la circulación bajó en forma impresionante. Son las imágenes que nos mandan de fotos de todas las avenidas, los intendentes permanentemente mostrándonos que, además con los correspondientes controles de la fuerza de seguridad, ha bajado muchísimo la circulación. Y de lo que se trata es eso, hacer cosas de este tipo que a nadie le gusta. Aclaramos, nos desearíamos todo el mundo yendo a la escuela, todo el mundo yendo a trabajar, todo el mundo yendo a las cafeterías, a los bares. A nadie le gusta, pero el problema es que la disyuntiva acá es hacer un cierre y evitar que el colapso del sistema, o que después el colapso del sistema te obligue al cierre, en unas circunstancias en donde ya vamos a ver las películas que vimos entre hoy que no queremos ver. No es que se discute cierre o no cierre, si cerrás con un tiempo suficiente para evitar el colapso o si el colapso te obliga a cerrar. En Brasil, tengo mucha familia en Brasil, San Pablo, después del desastre del año pasado y el desastre de este año, decidieron cerrar ya van casi 4 semanas de cierre durísimo en San Pablo. El descenso de la cantidad de casos y de la internación fue alucinante después de 3 semanas de cierre brusco. No hay otra, no descubrió nadie la pólvora con esta pandemia. Lo hacen los países europeos, lo hacen algunos gobernadores de Brasil, porque el presidente no quiere hacer nada de esto, y nadie inventó nada nuevo. Y vos le escuchás a Angela Merkel, que obviamente nadie puede acusarla de populista. Obvio. Sí. Y obviamente te lo dice con una absoluta claridad y sensatez. Entonces, la verdad es que además vos escuchás a un expresidente diciendo que respira libertad en Francia, y después en Francia está todo cerrado. Sí, hoy endurecieron las medidas en el día de hoy, salió Macron a decir. Totalmente. Y después decís, no, Chile, bueno, lamentablemente pasó. Y decís, no, Uruguay, se respira libertad. Y en Uruguay acaban de anunciar 2 años de prisión. Increíble. La verdad es que se les caen los argumentos, pero tienen una cara de piedra, porque ni siquiera, digamos, no resisten medio archivo, pero siguen hablando como si nada. Ni siquiera saben decir, bueno, la verdad, dije de Francia y no tenía razón, no, Uruguay es un país dictatorial, porque está poniendo, no, ningún país dictatorial es Uruguay. Uruguay lo que está haciendo es la sensatez de decir, se nos desmadraron los casos y tenemos que tomar medidas duras. No hay, miren, yo creo que la única oposición en el mundo de estas características es la oposición que tenemos en la Argentina, porque en otros lados, con críticas o con diferencias, se apoyan en general las gestiones del gobierno para parar la pandemia. Acá es estar en contra de todo, pero lo más ridículo es que haces una cosa y están en contra, y haces otra y también están en contra. Digamos, no importa cuál, el tema es estar en contra. Daniel, Gustavo, de vuelta, te quería hacer una pregunta. Viste que el gobierno de la ciudad ha presentado resistencias a las medidas que ha dado el gobierno nacional. Con los intendentes en el Gran Buenos Aires, que pertenecen al Cambiemos,
¿Hay una especie también de resistencia a las medidas que quiere mandar el gobernador Kicillof y el Ministerio de Salud que dirigís vos? Sí, fundamentalmente el grupo más vinculado a la conducción, digamos, del sector duro, o más duro, no sé cómo llamarlo, de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ese sector que quiere sacar ventajas políticas de la situación, y creo que le erraron, me parece que le van a pasar factura por haber hecho esto y descuidar a su gente. Sí, una especie de oportunismo político. Sí, pero me parece que les salió mal. Tengo la impresión de ver después el acatamiento altísimo, porque la gente tomó conciencia. Y en la provincia de Buenos Aires la gente actúa más que por miedo, por conciencia. Entonces, a veces el temor a que te pase algo te genera una conciencia también, pero cuando podés madurar esa idea, se transforma en conciencia, no el miedo es casi una cuestión de respuesta irracional. Cuando uno la racionaliza, lo transforma en conciencia. Y creo que la gente ha tomado conciencia durante todo este año y medio, mayoritariamente, por supuesto, siempre están las diferencias. Sí, tenemos esos intendentes, y que además son intendentes que cuando todas las semanas hacemos las reuniones, porque todas las semanas el gobernador se reúne con ellos, y todas las semanas, 2 y 3 veces, nuestros funcionarios de distintos gabinetes del Ministerio de Salud se reúnen con sus secretarios de salud de esos municipios. Ahí no dicen nada. Claro, ahí no dicen nada, no hay una propuesta, está todo bien, vamos para adelante, agradecen la ayuda. Lo dicen en la prensa. Salen por las redes sociales, salen a decir otra cosa. Es increíble. Increíble. Bueno, sabemos que la verdad, te lo digo, lo corre por cuenta mía, pero la comunicación corrompida del PRO, que acá con Rodríguez Larreta en la ciudad lo tenemos clarísimo, que comunica una cosa y absolutamente hace lo contrario, lo cual, digamos, hay está corrompida la idea de la comunicación. Comunica absolutamente al revés de lo que se hace. Es una cosa increíble, pero bueno, acá desgraciadamente en algún sector cala más por la concentración de los medios. Y igualmente la sociedad, te digo, Daniel, en la ciudad de Buenos Aires acató las medidas del gobierno nacional, porque sí, tal cual, hay gente en la calle, no hay gente en la calle, sea por temor, por lo que fuere, pero la verdad que no hay gente en la calle, muy poca gente. Cuando vine acá para la radio, atravesé la ciudad y no hay gente, así que me parece que el acatamiento y la verdad que el sentido común, ¿no? y la razonabilidad de las medidas no se pueden discutir. Ayer, mira, absolutamente, y yo te digo una cosa, acá en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, la imagen el año pasado de un Rodríguez Larreta al lado del presidente, buscando consensos y medidas en conjunto y con el gobernador de la provincia, esa imagen había caído bien como imagen en el conurbano bonaerense. Se lo decían todas las encuestas los intendentes. Ahora con esto, los bonaerenses lo que sienten es que evidentemente hay gente que lo cuida, que es su gobernador, que es su presidente, y hay gente que los ha mandado, los ha descuidado totalmente por un interés político. Como los cuales me parece que se va a ver y se está manifestando claramente que ese pequeño aumento en la imagen de una persona que colaboraba, por lo menos en el conurbano bonaerense, se le va a caer muchísimo a Rodríguez Larreta por haber tomado esa línea de enfrentamiento absurdo. Bueno, Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Sabemos que están a full, y comunicar y poder hablar acá en la M530 fue un placer, y la verdad que aclaraste un montón de cosas. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, era el ministro de Salud, Daniel Goyán, clarísimo como siempre.